un buen día. Y espero. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias, igualmente. Buenas noches, licenciado. Arrancamos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches. Muy bien, y en especial a todos aquellos que participan. Hay que participar, es importante que participen. Vamos a trabajar, hoy vamos a hablar de dos procesos, el patrimonio familiar y determinación de edad. Entonces, arrancamos. Necesitan Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto 5477, Código de Notariado, Constitución Política de la República de Guatemala, y hay como una o dos leyes que van a estar ahí mencionadas en las presentaciones. Repito, Código Civil, casi siempre tienen que tener Código Civil, Procesal Civil, Código de Notariado, Decreto 5477, y su Constitución por aquello que sea necesario. Muy bien, el día de ayer estuvimos hablando sobre la rectificación de área de un bien inmueble urbano. Vimos que es uno de los trámites donde el notario suple una función administrativa, y también hablamos de que es el único que establece el plazo en el que debe de enviarse el expediente de Archivo General de Protocolo, que es el de 45 días. También establecimos que otra cuestión interesante en este proceso es el hecho de que es el único que, al haber oposición, el notario se delega el procedimiento, pero se vuelve administrativo, resuelven administrativamente, y si lo declaran sin lugar, regresa al notario para que siga la diligencia. Vimos que hay opción al trámite y que la opción al trámite es administrativa en comparación de las otras, que se vuelve judicial. Y en esencia, pues eso es lo que estuvimos trabajando, y vimos el trámite y vimos todo el proceso de cómo se redactan algunos instrumentos. Muy bien, el patrimonio familiar, esto lo vieron ustedes en Civil 1, por ahí se ve patrimonio familiar. Es una institución jurídico-social, jurídico porque está establecido en la norma, y social porque tiene su carácter social, por la cual se destina uno o más bienes de protección a la protección del hogar y el sostenimiento de la familia. Solo puede constituirse uno por familia. Yo no puedo tener dos patrimonios familiares. Esta figura jurídica establece, eso no es causa de transmisión de derechos reales o de dominio. Leía yo mientras que preparábamos la clase y establecíamos que una de las características es que, si por ejemplo Luis constituye un patrimonio familiar con, digamos que Jamie, que fuera su pariente, y constituyen un patrimonio familiar, aunque digamos que esté a nombre de Luis, este patrimonio no pasa a ser Jamie copropietaria del bien de Luis, sino simplemente sirve para hacer una protección a la familia. Entonces lo protegen para que, si Luis cae en alguna circunstancia donde tiene dificultad económica, no le embarguen la casa, porque está constituido como patrimonio familiar. Ese es el sentido del patrimonio familiar. No es que ahora diga Jamie, es que ahora la casa es de Luis y mía, porque como constituimos patrimonio familiar, entonces yo soy copropietaria de la casa. Eso es incorrecto. Entonces es clave de este proceso, y es que, pregunta examen al final, si el patrimonio familiar genera copropiedad o genera algún tipo de transmisión de derechos reales o de dominio. La respuesta es que no, porque su objetivo es específicamente la protección de los bienes, la protección del hogar y el sostenimiento de la familia. ¿Dudas con la introducción de qué es el patrimonio familiar? Bueno, sigamos entonces. Bien, que el que calla, otorga. Muy bien, entonces, ¿cuál es el objeto? ¿Cómo? Es que estamos anotando, como hay que cachar todas las preguntas que usted da, entonces por eso es que necesitamos. Exacto, muy bien. Entonces tenemos que el patrimonio familiar, su objeto es asegurar los intereses familiares y armonizar sus relaciones patrimoniales.
En el código de 1933 se le denominaba, breve reseña histórica. Recuérdense que eso lo van a estudiar ustedes cuando estudien para su fase privada. Una de las cosas que le preguntan a uno es, mire, ¿cuál es la historia del derecho civil? Ustedes empiezan en el derecho civil en antigüedad y bla, luego llegan al derecho romano. En el derecho romano, por lo general estaba a cargo del emperador, luego entra la parte de la fase de la época de la Edad Media, donde la iglesia está introducida en casi toda la normativa. El derecho se denomina un derecho común porque es el derecho que era el origen de todos, de ahí sale después el derecho penal, el procesal, el laboral. Y luego pasan ustedes a la época de la codificación. En la época de la codificación es donde empiezan a existir los códigos. Luego de la época de la codificación empieza la época científica, donde ya se considera el derecho civil como una institución que tiene sus propias doctrinas, instituciones y elementos que lo hacen un área o disciplina del derecho independiente. Y en Guatemala, pues sabemos que después de que se dio la invasión de los españoles, porque para algunos no es conquista, y para otros sí, pero digamos que cuando llegan los españoles y nos invaden y a la fuerza someten y después hacen todo el proceso que corresponde según la historia, pues no teníamos códigos como tal. Es hasta 1877 que tenemos nuestro primer código civil, que data del gobierno de Justo Rufino Barrios. Casi toda la primera normativa que surge en Guatemala surge en la época de Justo Rufino Barrios. De ahí hay un gran salto y casi todas otra vez vuelven a estar. Hay reformas o derogaciones de leyes en la segunda época, que es antes de la revolución, casi siempre está entre cercano al, si no cercano, en el gobierno de militarizado Jorge Ubico, y luego ya están en la época de la revolución, que surgen algunos cambios. En civil no hubo cambio en la época de la revolución, sino hasta la época de Peralta Zurria, que es donde tenemos nuestro código civil actual. Ya les conté la historia del derecho civil. Entonces, en el caso del patrimonio familiar, en el código de 1933, más o menos es la época de Jorge Ubico, se le denominaba asilo de familia y tenía únicamente dos características, que era inembargable e inalienable, es decir, que no lo podían embargar, que es el sentido del patrimonio familiar, e inalienable, y es que no podían tampoco venderlo, o sea, no se podía transmitir. Entonces, pregunta ahora sí ya de examen. ¿Cuáles son las características del patrimonio familiar? Esto lo encuentran en cualquier libro de civil. Está también en el libro de el doctor Neri Muñoz, que es el que la mayoría van a adquirir. Entonces, no se preocupen tanto por estar ahí como copio, tomo captura, yo qué sé. Casi todos los sacamos de los libros que ustedes tienen acceso. Entonces, solo es que vayan como haciendo ideas, tomando anotaciones de ideas claves, como, bueno, hablaron de características y le ponen una P si quieren, encierran en rojo, P de pregunta de examen y listo, así no tienen que estar transcribiendo todo. Entonces vimos que las características es que es indivisible, no se puede partir el patrimonio familiar, se constituye como uno y se queda como uno. No es inalienable, quiere decir que no lo podemos vender. Es inembargable, quiere decir que no lo pueden embargar. No puede estar grabado al momento de ser constituido, es decir, que no pueden ustedes constituir un patrimonio familiar si tienen constituida una hipoteca o ya construido, que lo usen de hipoteca. No puede grabarse, pues que no puede venderse, por decirlo así. Y se puede constituir servidumbre. Es lo único que sí puede tener, que puede tener servidumbre. En caso contrario de otros que no se puede. Bueno, sigamos. ¿Dudas? ¿Dudas con las características? ¿Dudas? A ver, pues aquí nos hacen una pregunta Juan Luis Palencia Castro y quiero que ustedes, con base a lo que está ahí, ojo con el término, porque esa es otra cosa. Miren ustedes aquí, se los digo porque la verdad es que si algo uno debe aprender en la vida es primero a ser humilde, y no se los digo con el afán de que digan ustedes, ay, la verdad es que el vocabulario se va adquiriendo conforme uno va leyendo y hay palabras que usamos mal. La palabra en base de no existe, es mal dicho realmente.
La palabra correcta es con base de. Entonces, cuando ustedes exponen, a veces uno oye y dice, ay, Dios, y hay expositores ya profesionales que siguen usando el término envase. Envase es el frasco con el que ustedes toman su bebida gaseosa si quieren, pero la palabra correcta es con base a. Entonces, con base a las características que están ahí, ¿qué dirían ustedes? ¿Puede constituirse usufructo, sí o no? ¿Qué dice Sharon? Disculpe, licenciado, yo también tenía una duda, pero no sé si lo que estaba preguntando es que tengo mal mi señal. Uh-huh. Sería respecto a qué había dicho en inalienables, que no me dio tiempo de Pero no se apuntar. puede enajenar. Ah, ok, gracias. Entonces no se puede tener usufructo si no es... ¿Cómo está definido el usufructo? ¿Alguien que pueda leer qué es la definición de Sí, usufructo? ¿Alguien lo puede buscar en el realmente Código Civil? sí se puede. El A ver, ¿cuál es la usufructo, definición de usufructo? licenciado. ¿Usufructo vitalicio, Lick? Usufructo en general, ¿qué es el usufructo? El usufructo en general pues es el derecho de usar y disfrutar un bien ajeno sin alterarlo ni disponer de él. Uh-huh. Ya. ¿Y es en qué? Vamos a ver, para terminarlo de definir. Es un derecho real. Es un derecho real, es correcto. Es un derecho real. Vale. A ver, si el objetivo es proteger a la familia, ¿quién debiera de gozar del patrimonio familiar? ¿La familia? ¿Y qué pasa si yo lo doy en usufructo? ¿Quién lo va a usar? El tercer, La un tercero. persona a la que se le da el usufructo. Entonces, Otras personas menos la familia. El usufructuario. La persona que va a Licenciado, pero hacer. con base a lo que usted explicó anteriormente, considero que no, porque usted indicó que no puede generar o no conlleva ningún tipo de derecho real, y el usufructo ser un tipo de derecho real, no considero que no podría. La clave está en cómo se define el usufructo desde la doctrina, para principiar. ¿El usufructo es un gravamen o no es un gravamen? Civil 1. Es un gravamen. Es un gravamen. ¿Y qué dice en las características? Que no puede grabarse. No puede, ajá. Nos fuimos por dos lados para que viéramos que la respuesta al final era que no se puede. La primera, ¿cuál fue? Por lógica, ¿no? Si el que va a gozarlo es la familia y yo lo doy en usufructo, lo va a gozar alguien distinto a la familia. Error, no se puede porque no lo está gozando la familia y ese es el sentido de constituir el patrimonio familiar. Y lo segundo es que entre sus características es que no puede grabarse. Y si no puede grabarse y queremos introducir un gravamen, no se puede. Clara la pregunta ahí, la respuesta, Luis creo que fue, era el nombre de... Sí, Juan Luis Palencia. Entonces el patrimonio no se puede poner en usufructo porque ya pasa. ¿Ah? El patrimonio familiar, ojo con el término. Si no le Sí, agrega el apellido, patrimonio. estaría incorrecto decirlo. El patrimonio familiar no puede grabarse ni tampoco puede enajenarse, que es el otro término para decir inalienable, es enajenarse. Y sí, ay, les pasa a veces lo que me pasaba a mí cuando estaba estudiando. El término de grabarse, ¿qué quiere? Ese término de enajenar, ¿qué quiere decir? Al final, que no, ¿qué pueden vender? Pues es la forma más simple, hasta que después dije, que grabar es, enajenar es vender. Entonces, no lo pueden vender si lo quieren ver así, y tampoco pueden constituir alguna obligación sobre el bien, si lo quieren denominar así los gravames, alguna obligación sobre el bien. Lo único que sí pueden constituir es, porque puede ser que sea una servidumbre legal o una servidumbre necesaria, que eso lo vamos a ver. Hay un espacio donde vemos esto de la servidumbre. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son los elementos del patrimonio familiar? Tenemos los elementos personales, los elementos reales y el elemento procesal, que así lo definen en uno de los libros. El elemento personal, pues sería el instituyente y el beneficiario. Instituyente es la persona que va a crear el patrimonio familiar, y el beneficiario es quien se beneficia. El elemento real, pues son todos aquellos bienes con los que vamos a constituir el patrimonio familiar. Y el elemento procesal son las formalidades para la constitución, que es parte de lo que vamos a hablar ahora.
Esto realmente puede ser pregunta examen, pero no es como que fuera así tan elemental saberlo. Ahora, esta sí puede ser una pregunta muy directa de examen. Personas que pueden constituir un patrimonio familiar. Veamos. Primero, el padre o la madre sobre sus bienes propios en el matrimonio o unión de hecho. Puede hacerlo, por ejemplo, las personas que están, que solo están juntas, como dicen comúnmente. No. 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 Porque para que tener una unión de hecho, ¿qué debe de hacerse con ella? Legalizar la ley. Declararla. Registrarla. Declararla. Entonces, por eso es que el matrimonio, pues se entiende que hubo un acto jurídico donde nace el matrimonio, y la unión de hecho, para que sea considerada una unión de hecho legal, es porque debe de estar declarada. Luego, o sea, ellos son los primeros, el padre y la madre. Puede ser el marido y mujer juntamente sobre bienes comunes a la sociedad conyugal. Es decir, que el primero es un o, que quiere decir que puede ser el padre, la madre o ambos. Pero sobre, ahí está la primera diferencia, sobre los bienes propios. Yo tengo mi casa, constituye el patrimonio familiar sobre mi casa. Yo soy el propietario de esa casa. El segundo caso es el marido y mujer sobre los bienes comunes a la sociedad conyugal. Entonces, compramos una casa, estamos, por ejemplo, en el régimen de gananciales, compramos una casa, después de que nos casamos, compramos una casa juntos, y deseamos constituir patrimonio familiar sobre esa casa que estamos adquiriendo juntos. Ahí es donde se refiere el segundo. El primero es, yo tengo mis bienes y los quiero constituir sobre mis bienes. El segundo es, tenemos nuestros bienes y los queremos constituir sobre nuestros bienes. Y la tercera forma es una persona ajena, que quiera hacerle un tercero a favor de la familia a título de donación o legado, que quiera él decir que va a donarlo, pero constituyendo patrimonio familiar. Es decir, ¿por qué quieren hacerlo así? Porque lo que quieren es que quede protegido y no resulte que, por ejemplo, José Enrique le donan una casa, pero como él tenía deudas con el banco, resulta que el banco, al enterarse que recibe la donación, al ya tener la transcripción al hacer esa traslación de dominio, lo embargan porque ya el bien es de él. Ese es el objetivo de que el tercero lo haga por medio de donación o legado, pero constituye el patrimonio familiar como una condición a la donación o al legado. Sabemos que la donación es cuando una persona, que puede ser en vida o en muerte, otorgue un bien a una persona en calidad de regalo, se podría decir de manera simple. Y el legado es cuando en un testamento a una persona le dejan un bien específicamente a ella por la razón de que la persona que elaboró el testamento así lo ha definido. Los dos pueden ser por razón de causa de muerte o la donación, que puede ser entre vivos. Sí, Jamie. Buenas noches, licenciado. Me quedó una duda. Ese tercero es fuera de la familia, ¿verdad? A ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Cómo le responderían ustedes a Jamie? Ella es su cliente y le dice, mire, ¿puede alguien fuera de la familia constituir un patrimonio familiar a nombre de mi familia? Sí, licenciado. Sí. Es una persona siempre que puede ser ajena, puede ser un pariente en los grados de ley o un pariente fuera de los grados de ley, porque recordemos que el núcleo familiar lo constituyen papá, mamá, hijos. Es como la definición de núcleo familiar, que es la familia cercana. Ya luego está la familia extendida y esas cosas que lo pueden leer en la ley de adopciones. Sigamos. Ahora sí, vámonos a nuestro código civil. A esto sí, tomen fotos si quieren, pero de verdad que si ustedes no marcan su ley como se las presento es porque no quieren mucho en esta vida. Ya darles mi ley y decirles, les regalo mi ley marcada, estaría muy difícil, muy difícil. Entonces veamos, pues, artículo 352, concepto, fundamento legal de patrimonio familiar, es la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Artículo 353, bienes sobre los cuales puede constituirse, sobre casas, predios o parcelas cultivables o establecimientos industriales o comerciales. Numeral primero, patrimonio familiar. Ese se lleva en jurisdicción voluntaria judicial, artículo voluntario, artículo 444, o jurisdicción voluntaria notarial, artículo 24 de la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Esa es pregunta examen, ¿cómo se llama esta ley?
para que la practiquen ahí, ¿cómo se llama? Es la ley más larga que creo que van a aprender. Un patrimonio para cada familia por el padre o la madre sobre sus bienes propios, el marido y la mujer sobre los bienes comunes de la sociedad, o un tercero a título de donación o legado. Todo eso, si se dan cuenta, lo que está en las presentaciones anteriores, está en la ley. Por eso les digo, no le copien tanto a eso. Está en la ley, casi todos lo sacamos de la ley. Muy bien. Ahora vamos a ver que existen tipos de patrimonio familiar. Sí, Luis. Sí, perdón, fíjese que estaba copiando. Entiendo que es el artículo 444 del Código Civil y Procesal mercantil. y ese artículo y el procesal civil y mercantil, ¿verdad? Y el artículo 24 de qué ley Ley es, no lo reguladora escuché. Ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. O sea, el decreto 5477. Todo lo que son las siglas de cada una de las partes. Sigamos, pues. Pregunta de examen. Esta sí, la preguntan al principio y al final casi siempre. ¿Cuál es el valor máximo del patrimonio familiar? No puede establecerse un patrimonio familiar que exceda, el celeste quiere decir que es una prohibición, de 100,000 quetzales en el momento de su constitución. Puede ser que yo lo constituí en 100,000 quetzales, hubo plusvalía y ahora el bien vale más, pero realmente el valor con el que se constituyó fue con un máximo de 100,000 quetzales. 100,000 quetzales. A veces se les va y ponen 10,000, a veces ponen un cero de más porque no recuerdan que los 10,000 tienen 4 ceros y paran poniendo 1,000,000 que tiene 6 ceros. Y a otras veces ponen nada porque no lo saben. No estuvieron en la clase probablemente cuando se les dijo cuál era. Caracteres del patrimonio: indivisible, inalienable, inembargable, y no podrán estar grabados ni grabarse, salvo el caso de servidumbre. Celeste prohibición, azul es una excepción a la regla. Verde para títulos y amarillo para importantes. Y el amarillo como mostazas para cantidad. Así es como voy desglosando mis colores. Por si. Y el naranja es para plazos. Muy bien. Entonces aquí ya llevamos tres preguntas de examen. ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el valor máximo? ¿Quiénes lo pueden constituir? Y la clasificación, que eso es más doctrinario. Sigamos. Ahora sí, ¿cuáles son las clases de patrimonio familiar? Voluntario, judicial y legal. Judicial y legal no son lo mismo. Voluntario es cuando yo voy, constituye el patrimonio familiar. Voluntario. El judicial es cuando por la intervención de un juez y por medio de un juicio oral se ordena que se constituya el patrimonio familiar. Por alguna razón, hay un justificante en este. Creo que, si mi memoria no me falla, está en el caso de cuando una persona va a ser declarada en estado de interdicción, o en el caso de que una persona, por ejemplo, está malgastando el dinero, tiene un nombre técnico, no me acuerdo de no me acuerdo el nombre. Está gastando todo el dinero supongan si ustedes formaron una empresa y él está gastándose todo el dinero y está teniendo problemas de alcohol y problemas de drogadicción y ya vendió el carro, ya está vendiendo las acciones. Entonces pueden por orden judicial acudir y que el juez ordene que se constituya un patrimonio familiar para proteger a la familia de lo que él está haciendo. Y la legal es cuando la propia ley establece que debe de constituirse patrimonio familiar por un bien que puede ser que sea que la ley establezca. Todos los bienes que sean donados a una familia deben de constituirse en patrimonio familiar. Ahí es legal. ¿Queda clara la diferencia entre judicial y legal o todavía a alguien no le quedó claro? Para que no se vayan a equivocar en el examen. O sea, en resumen sería que el legal está en la ley y el judicial ya es más en un juicio, ¿verdad? Sí. Vale. Esto es civil, ustedes, eso es puro civil. Aquí no estamos viendo notariado, estamos viendo civil, pero sin lo civil no entendemos lo notarial. Sí, Manuel Galindo. Buenas noches, licenciado. Con una consulta, ¿cómo se determina el valor de los 100,000 quetzales? O sea, ¿es el valor que tiene el YUSI o que tiene la propiedad con el YUSI o no sé, o uno lo pone? Muy bien. A ver, pues espero que usted alguna vez en su vida ha visto Bolt. ¿Algunos de ustedes vieron Bolt? ¿Saben cuál es esa? ¿Ninguno de ustedes vio Bolt? Si no, les va a quedar tarea buscar quién es Bolt y ver la película. Voy a tomar su pregunta, por eso es que hice la referencia de Bolt, porque en la película la niña secuestran al perrito, es un perrito que lo secuestran, que tiene superpoderes, secuestran al perrito y
y resulta que la niña le dice al señor que no es su perro, entonces le dice el señor a la niña, mira, pues aquí está tu sugerencia, y hace un post-it imaginario, y la voy a pegar aquí. Dice, la verdad es que nunca le puso atención a su sugerencia el señor en la película, pero entonces voy a tomar su pregunta, Manuel Galindo, esa es la referencia de lo de Bolt, voy a tomar su pregunta, la voy a poner aquí donde está mi corcho imaginario, y después se la voy a responder. No voy a pensar que no se la voy a responder, la voy a tener presente. Si se me pasa, me recuerda que... pero es que aquí está, es lo que sigue. No había visto que era el slide que estábamos ahorita. ¿Dónde se verifica el valor del inmueble? Para responder ahora a su pregunta, mire, salió antes. El valor del inmueble se puede verificar en 3 lugares, Manuel. Registro de la propiedad, Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, o en el catastro municipal. Cualquiera de los 3 le tiene que dar cuál es el valor real del bien inmueble. Y como es indivisible, tendría que hacer yo una partición del bien inmueble si ese bien inmueble es superior a los 100,000 quetzales, porque no se puede constituir por más de 100,000 quetzales. ¿Resuelta su duda? Manuel. ¿Sí? Ok, entonces ahora sí ya lo quito del post-it y lo guardo porque ya lo contesté. Sigamos entonces. Documentos de prueba. ¿Qué documentos de prueba necesitamos tener? Ahora vean, pues, no se preocupen por memorizarse los documentos de prueba, sino tal vez encontrarle la lógica por qué pediríamos esos documentos. Si encuentran la lógica, la verdad es que por lo general si en el examen les dice, mire, puede indicar qué documentos de prueba puede presentar, casi siempre no les piden todos el listado completo, pero al menos los principales debieran de saber. Todo lo que tenga que ver con bienes, debieran de tener ustedes un documento que haga constar que ustedes son los propietarios de ese bien. Eso es como claro. Casi en todos los casos que hemos visto, ayer que vimos uno de inmuebles y hoy que estamos viendo 3 inmuebles, constancia de matrícula, constancia del registro y documento de identificación para saber quién es la persona, y casi en todos los casos la constancia del último pago del impuesto único sobre inmuebles. Entonces veamos qué debemos de pedir. Original y fotocopia del documento personal de identificación del instituyente, la persona que va a constituir el patrimonio familiar. Original y fotocopia el testimonio de la escritura pública con la que se acredita la propiedad. Y aquí viene una pregunta interesante. Ustedes saben los modos originarios de adquirir la propiedad, ¿no? Lo de la propiedad, es la usucapión, todos estos de por ahí, modos originarios, modos derivados, ya entra todo este tema. Pero en uno de todos estos modos aparece la posesión, ¿sí? Vamos hasta ahí con la idea. Si se pierden, me dicen por favor, porque si no, de nada sirve que yo siga hablando si ustedes saben dónde se quedaron perdidos. Entonces, tenemos la propiedad y tenemos la posesión. ¿Cuál es la diferencia entre la propiedad y la posesión? ¿Alguien me puede decir? Propiedad entiendo yo que es la persona que realmente le pertenece un bien, ¿verdad? En cambio, posesión es alguien que tiene, que hace uso de un bien, pero no le pertenece propiamente, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto o en lo incorrecto. A ver, ¿alguien que le pueda ayudar ahí? Buenas noches. Cambio, la posesión es cuando uno solo tiene un título, por decirlo así, donde le hace constar a uno que uno solo posee el título, mas no es propietario. No ha pasado todavía el tiempo estipulado en la ley para que se pueda volver un propietario en su totalidad. Vamos más o menos allá. Ya. Buenas noches. Yo recuerdo que en Derecho Civil a nosotros nos explicaban que la propiedad es el dominio que uno ejerce sobre un bien, y la posesión pues solo es la permanencia que tiene una persona pues en un bien, o sea, solo permanece ahí un tiempo, y pasado el tiempo, que son 10 años, pues se hace una declaración jurada para hacer constante que la persona ya permaneció 10 años en el inmueble y poder hacer un tipo de trámite, pero no nos vamos a alargar más para allá. Pero sí, uno se refiere al dominio, que es la propiedad, el otro se refiere a la permanencia. Muy bien, veamos Ricardo, y con Ricardo termino la intervención.
Pues yo considero que así de simple, entre la posesión es un hecho y la propiedad es un derecho real, ¿verdad? Reconocido y protegido por la ley. A cambio, la posesión pues puede generar derechos, pero no implica generalmente una titularidad legal. Hasta lo de legal todavía, tal vez. Veamos. Eunice. Pues como posesión, considero que se podría presentar un contrato de arrendamiento. Ahí hay un uso y disfrute. Pero eso, ahí ya nos hemos a otro lado, eso vamos a ver en notariado 4. Bueno, a ver, pues con José termino la intervención. José. Yo pienso que básicamente la propiedad es ese poder o ese derecho de disponer del bien, ¿verdad? Y bueno, la posesión es solo el hecho de tenerlo. Vale. En esencia, ¿por qué les hago esa pregunta? Porque vean que lo que establece es que ustedes necesitan original y fotocopia del testimonio de la escritura pública con el que acredita la propiedad. La posesión de un bien no puede servir para constituir patrimonio familiar, porque los derechos posesorios, si son un derecho, tienen la dificultad que no están registrados. No hay un registro de derechos posesorios. Por eso es que después aparece la figura de la titulación supletoria. ¿Y qué es lo que hace la titulación supletoria? Pasa cierta cantidad de años, inician un proceso para decir que han estado de manera pacífica, sin ningún conflicto, nadie tiene oposición, no existe dueño, por decirlo así, y ustedes declaran que han estado ahí viviendo toda la vida y que ahora le están pidiendo al señor Estado que les declare ese bien como propio, aunque no es de ustedes hasta el momento porque no tienen un documento que lo acredite como tal. Pasan los 10 años y luego ya sigue el resto del proceso y al final ustedes obtienen un título que ya determina la propiedad de ese bien que antes no tenía propiedad. Por eso es complicado, lo vamos a ver cuando veamos el contrato de compraventa, si están en notariado 4 con nosotros. En la compraventa de bienes inmuebles, cuando dicen vamos a comprar la compraventa de un bien, de los derechos posesorios de un bien inmueble, no están comprando el bien a la larga, lo que están comprando es el derecho de poder continuar en posesión del bien. Pero ¿qué pasa con estos tipos de procesos? Primero, no lo pueden registrar, porque no hay dónde registrarlo, porque no tiene un título que acredite la propiedad del bien. Solo lo que puede decir es, sí, yo he estado aquí toda la vida, nadie me ha venido a tratar de sacar. Y hay algún documento, que si mi memoria no me falla, que creo que extienden las municipalidades, donde lo más que hacen constar es que sí, que ahí ha estado toda la vida de esta persona y que no tiene registro alguno, una carencia de registro. ¿Cuál es el punto de esto? Que el patrimonio familiar solo lo podemos hacer si existe un documento que acredita la propiedad. ¿Y por qué me fui a lo del derecho posesorio? Porque a veces confunden propiedad con posesión. La propiedad es más amplio los derechos que tienen en comparación de la posesión. Con Orlando termino lo de la posesión y sigo, porque si no, no me da tiempo de hacer lo que tengo que hacer. En cuestión en el segundo cuadro que dice original y fotocopia del testimonio de la escritura pública. Sí. Yo entiendo que ese documento forma parte del protocolo del notario que la hizo. Y ahí dice original, entonces algo me causa duda. No sé si estamos hablando de un contrato de, por ejemplo, de compraventa. Es ahí un poco de lectura. Original y fotocopia del testimonio de la escritura, no dice de la escritura. Original y fotocopia quiere decir que yo tengo el testimonio de la escritura, la cual firmó y selló el notario en azul para que nos quede claro que es original. Y aparte voy yo a la fotocopiadora, donde hagan fotocopia, le digo, mire, me puede sacar fotocopia de este testimonio. Entonces yo voy a llevar mi testimonio original y voy a llevar mi fotocopia del testimonio. A eso se refiere. Certificación reciente de finca sobre la cual se constituirá el patrimonio familiar extendida por el registro de la propiedad. Ojo, porque dice certificación, no consulta. Las consultas solo les sirven como para tener una idea. Es decir, la consulta solo les sirve para tener una idea de cómo está el bien, pero cuando van a hacer un proceso, sin importar cuál sea, necesitan la certificación para garantizar que no tiene ninguna anotación, porque en la consulta es eso, una consulta, y puede ser que solo le aparece el último registro. Y usted necesita saber todos los registros que tenga una finca. Por eso siempre les van a pedir certificación.
certificación de la matrícula fiscal extendida por la Dirección de Catastro Avalúo de Bienes Inmuebles, certificación del catastro municipal, copia de pago de impuestos sobre inmuebles. Las dos certificaciones segundas le van a servir para poder determinar. La certificación reciente le sirve para saber finca, folio y libro. Y las otras dos certificaciones porque van a ver también cuál es el monto con el que tiene, tanto en el registro de la propiedad, catastro municipal y la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Copia del pago del impuesto único sobre inmuebles. Ayer hablamos por qué deben de pedir esto. Declaración jurada de los bienes que se encuentran libres de gravámenes, anotaciones y limitaciones. Declaración jurada de las deudas del solicitante para ver que no... Este de acá es la razón de que en la ley establece que no se puede hacer, no se puede constituir patrimonio familiar en función de... tiene un nombre, ahorita pues, bueno. Después aparece, en función de poder declararlo solo para no cumplirle a los proveedores, a los acreedores que se tienen. Por eso es que piden la declaración jurada de las deudas del solicitante, para ver que si tiene, por ejemplo, muchas deudas y quiere constituir patrimonio familiar, es muy probable que no lo dejen porque van a decir que está buscando proteger esto, pero en perjuicio de los acreedores. Luego, certificación de partida de matrimonio, pues para saber si lo va a hacer alguien que está casado o cuál es la razón de, y por último, certificación de partida de nacimiento. Esto para saber quiénes son el núcleo familiar y con ello poder determinar quiénes son los beneficiarios. ¿Dudas con los documentos de prueba? Sí, Lilia. Entonces, bueno, yo entiendo si la declaración jurada de las deudas es como que para prever que la persona no lo pueda hipotecar, me imagino. No tanto que lo pueda hipotecar, es para que no, ahorita le voy a decir cómo se denomina, creo que más adelante está el término. Sí, Hans. Licenciado, buenas noches, creo que se denomina simulación. No, no es una simulación, tiene otro término, pero es algo de acreedores, me falta la primera palabra, pero déjeme, ahorita voy a pensar y también le digo. Pero ahorita aparece más adelante. Ahorita aparece más adelante la cómo se llama. Bueno. Obligaciones posteriores tenemos testimonio de la escritura pública de constitución de patrimonio original y copia. Aquí sí tienen que usar en una de las hojas, cuando hagan este expediente, tienen que utilizar hojas de papel español, porque esas son las que usamos siempre para simular papel sellado especial para protocolo. Porque estas sí van a redactar una escritura pública. Constancia del pago del impuesto único de inmuebles, formulario del primer ingreso al registro de la propiedad y remitir el expediente al archivo general de protocolo. Esas son las 4 obligaciones que van a tener que hacer el notario para que quede al final el proceso concluido. Aquí está, fraude de acreedores. Una característica de la constitución de patrimonio familiar es que no puede hacerse en fraude de acreedores. El establecimiento del patrimonio familiar no puede hacerse en fraude de acreedores. Los bienes deben de estar libres de anotaciones y gravámenes y la gestión del instituyente solicitando la aprobación judicial será publicada para que haya conocimiento de los que puedan tener interés en oponerse. Entonces, lo que les decía, por eso hacen la declaración jurada de deudas, para ver que no lo está constituyendo porque ya lo van a embargar. Y la ley no ese es el fin de la constitución de patrimonio familiar. Embargar para poder venir y proteger de un embargo, no, constituir para proteger un embargo no es el sentido. Primero lo constituyo y si yo en algún momento por razones de mal manejo económico me veo en la necesidad de que me embarguen, eso está protegido, no es al revés. ¿Cómo es eso? Vean lo interesante de la norma, porque ustedes pueden constituir patrimonio hoy y en 10 años resulta que los quieren embargar. ¡Pum! Está protegido. Ahora vean si lo hacen al revés. Ustedes se meten a deudas ahora y en 5 años de no pagar les quieren embargar y usted quiere constituir patrimonio familiar. No se puede. Aunque usted, pero es que mire, está en peligro mi familia. No se puede, porque usted está en peligro de embargo y no va a proteger sus bienes solo porque ya sabe que lo van a embargar. Ahí es donde la ley protege al acreedor, porque usted lo está haciendo de manera incorrecta en el tiempo. Segundo patrimonio familiar es el judicial y obligación de constituir patrimonio cuando haya peligro de que la persona que tiene obligado de dar alimentos pierda sus bienes por mala administración o porque los esté dilapidando. Era la palabra que estaba buscando. Exigir judicialmente que se constituya patrimonio familiar. Se lleva por medio de un juicio oral. Ahí hay que ver el artículo 8 de la ley de
tribunales de familia y el artículo 199, numeral 3 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ojo, pues, porque aquí lo que establece es que ustedes tienen que llevar la constancia que esta persona está perdiendo los bienes por una mala administración o por dilapidarlos. Es decir, que él está generando que todo se vaya a la pérdida. No es que ya lo están embargando y que usted quiere constituir porque ahora ya siente que lo van a dejar sin nada. No se puede. Usted primero tiene que demostrar, antes de que los acreedores quieran ejecutar un embargo, que él está despilfarrando toda la economía que tenía y todo el dinero y los bienes que tenía, y resulta que por ir a jugar apuestas los está apostando, los está hipotecando para, por ejemplo, hacer inversiones fuera del riesgo normal que debiera tener. O sea, deben de haber justificantes donde ustedes corren peligro, pero porque él está haciendo mal un proceso administrativo o está despilfarrando los bienes que tenga. ¿Dudas? Licenciado, ¿se puede constituir entonces el patrimonio familiar si yo sigo pagando mi casa al FHA? No, porque tiene un gravamen, que es la hipoteca. Entonces no me la podrían embargar. Es que para el caso, sí se la pueden embargar a usted, el banco. Ah, pero hasta que yo termine de pagar con el banco. Ah, sí, lo que pasa es que con el caso, a ver, ¿cómo funcionan las hipotecas bancarias? La hipoteca es un seguro, lo voy a llamar un seguro, pero es un seguro para que usted pague. Si no paga, le quitan la hipoteca, le quitan la casa. Pero, por ejemplo, la casa realmente cuando usted, por ejemplo, pide un préstamo, le preguntan, digamos que usted compró su casa hipotecada y está pagando su casa constantemente su mensualidad. Y resulta que debe la tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito se elevó, porque usted dijo, yo nunca les voy a pagar. Se elevó, ahora ya sabemos, hay que leer la ley de tarjeta de crédito, sabemos que hay ciertas limitantes ahora. Digamos que estábamos antes de esta ley. Y resulta que ahora lo que usted le debe es exactamente lo que vale la casa. Y ellos le quieren ejecutar embargo. No pueden ejecutar embargo porque tiene una hipoteca. Y sobre acreedores, un acreedor no puede perjudicar a otro acreedor. Eso lo vieron ustedes en mercantil. El punto de todo esto es que este acreedor banco tiene todo el dominio, digámoslo así, sobre esta casa. Cuando usted ya paga la casa completa, el señor banco le entrega a usted un finiquito, que es una carta, tiene un nombre, lo van a ver en mercantil 3, perdón. Es una carta. Le entregan la carta donde establece que usted ya no le debe nada. Y ya que usted ya no le debe nada, usted ya es el propietario completo del bien, porque ya no tiene ningún gravamen ni anotación. Y ahí el otro acreedor puede ejecutar el embargo. Pero eso ya está saliendo del tema. Sí, Luis Alejandro López. Carta total de pago, licenciado. Sí, carta total de pago. Gracias, muy amable. Mire, pues yo entendí lo de los dos tipos, ¿verdad? Del que mencionó en la anterior diapositiva, donde, por ejemplo, no se puede constituir patrimonio si la persona tiene deudas, ¿verdad? O sea, el patrimonio. Y el segundo no lo entendí del todo, o sea, la persona se puede hacer patrimonio para que la persona no lo gaste, o cómo está, eso no lo entendí mucho el segundo. El segundo es que supóngase que usted tenía 2 casas y resulta que por andar, digamos que usted tiene un problema alto de drogadicción. Y entonces usted empezó vendiendo la vajilla de plata. Después empezó a vender el carro. Después empezó a vender el otro carro que tenía, porque usted le había ido muy bien en la vida y está casado. Entonces su esposa empieza a ver que usted está incontrolable porque está queriendo vender todo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va ante un juez y exterioriza esto. Fíjese que mi esposo está teniendo problemas con él porque ya vendió el carro, ya vendió la vajilla de plata, fue a empeñar, entonces está empeñando todo. Y tengo peligro de que nos quiten la casa porque está a nombre de él, por ejemplo. Y nosotros es la única casa que ya tenemos. Entonces, el juez, al determinar esto, va y pide que se constituya un patrimonio familiar para proteger y que no se quede desamparada la familia por la mala praxis suya. A eso es a lo que me refiero. Ya entendí. Gracias. Sí, José Enrique y Evelyn. Disculpe, licenciado, mire, yo le quería hacer una pregunta en relación al valor máximo del patrimonio, ¿verdad? Tomando en cuenta que el artículo 255 fue reformado en 1996, pero quisiera saber qué tan positivo es, porque hay que tener en cuenta que 100,000 quetzales para una casa que esté bien ubicada, ¿verdad? Obviamente es un monto muy, muy bajo, entonces, por eso pregunto qué tan positivo es, ¿verdad?
Esa es la conclusión a la que deberíamos de haber llegado todos. Realmente es muy difícil constituirlo. Tendría que usted hacer algún tipo de partición dentro del bien para dejar un bien sobre 100,000 quetzales y con ese constituirlo. Si no, no se puede. En la actualidad más debiera haber una reforma que permita aumentar ese valor máximo en función de cuál es el precio de las casas actualmente. Pero es el monto máximo y es el que se puede constituir. Sigue siendo vigente y positivo porque puede ser que alguien todavía tenga un terreno de 20,000 quetzales. Los que venden ahí en carretera a Tacisco, por ejemplo, esos valen como 40,000 quetzales. Con ese puede constituir su patrimonio familiar. Ok, licenciado, muchas gracias. Evelyn. Sí, Lick, buenas noches. Mi consulta es la siguiente sobre el tema de cuando es por vía judicial. Por ejemplo, exponía usted el caso de que pues un padre de familia pues está en una situación donde pues está deshaciendo de todos sus bienes y viene siendo una especie de peligro para la familia. Entonces, que la cónyuge venga con juez, solicita el patrimonio familiar, pero da la casualidad de que esta persona, por el mismo derroche que tiene en tema de finanzas, pues tiene créditos bancarios sin pagarse. Entonces, hablamos de acreedores también que están a la espera de recuperar su plata. ¿Qué sucede en este caso? ¿Se declara o no por vía judicial? Eso ya lo determina el juez. No le puedo dar yo la respuesta porque eso va a determinarlo un juez. Él va a tomar la decisión con base a su buen saber. Ahí sí le quedo corto con la respuesta. Tendríamos que ser jueces para poder tener una idea. Jorge, antes, para seguir, ustedes ya se emocionaron, miren, yo pensé que a las 8 iba a terminar. Digamos, Jorge. Buenas noches, Lick. Sí, Jorge. Al anterior compañero, bueno, también no es el caso, ¿verdad? Pero hay casas que fueron dadas por el Bambi que cuestan menos de 100,000 quetzales. Ajá, pero esas son antiguas. En la actualidad ya no, que era lo que él decía. En la actualidad el precio de los bienes inmuebles está por arriba de los 100,000 quetzales. Por eso le dije que podrían ser como esos terrenos que venden actualmente y que no pasan de 60,000, 40,000 quetzales. Muy bien, vamos con el tercer patrimonio, que es el patrimonio legal familiar. Este lo encontramos en el artículo 21 de la Ley de Parcelamientos Urbanos. Esas leyes que vamos viendo, que vemos que un artículo o 2 artículos, es bueno que las tengan. Si no las quieren comprar, al menos la parte que citamos nosotros en la clase. De ayer vimos la Ley de Transformación Agraria, creo que era el artículo 164 al 175, si no estoy mal. Aunque sea esos articulados, impriman, los marquen, los lean, para que no tengan la dificultad de que de repente a veces la licenciada dice, vamos a hacerlo con leyes y hay que citar, y hay que buscar algo en esa ley y resulta que no lo tienen. En este caso estamos hablando del artículo 21 de la Ley de Parcelamientos Urbanos. Creo que vamos a citar más de un artículo. Cuando el Estado proceda al parcelamiento y distribución de un bien nacional, podrá darle a cada parcela el carácter de patrimonio familiar, que era lo que pasaba con las casas de Bambi. Terminación del patrimonio familiar, esta sí es pregunta de examen. Puede darse porque los beneficiarios cesen de tener derecho a percibir alimentos, todos son mayores de edad, extinto. Sin causa justificada y sin autorización judicial, la familia deje de habitar en la casa. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que la gente viva allí. Compraron otra casa y se fueron, se pierde el patrimonio familiar. O de cultivar la parcela cuando les han dado terreno. Expropian los bienes. Hay un proceso de expropiación, como pasó en la carretera, el desvío de Chimaltenango, por ejemplo. Ahí hubo expropiación de tierras y esas tierras que estaban constituidas en patrimonio familiar a ser expropiadas por el Estado, entonces automáticamente se pierde el patrimonio familiar. Y por vencerse el término, que ahora vamos a hablar de esto. Entonces tenemos nosotros el plazo del patrimonio familiar, tenemos 2 plazos. El primero, que está en el Código Civil, establece que lo vamos a constituir de manera tal que el menor, la persona más pequeña, alcance la mayoría de edad. En el tiempo que tarde en alcanzar la mayoría de edad, esta persona lo proteja el patrimonio familiar que se ha constituido. Pero en ningún caso podrá constituirse un patrimonio familiar por un término menor de 10 años. O sea, no puede constituir usted un patrimonio familiar por alguien que no ha nacido. Por ejemplo, que diga usted, lo voy a constituir solo por 5 años. No, ahí serían más de 10 años. Menor de 10 años, eso quiere decir que tiene que tener un niño de 10 años
como mínimo. O sea, por ejemplo, si su hijo tiene 17 años, constituir patrimonio familiar no se lo van a autorizar porque no lo puede hacer por menos de 10 años. Si tiene 15 años, no lo van a dejar constituir porque tiene menos de 10 años el término o el plazo que va a ser. ¿Cuál es el plazo máximo para legal establecido? Es de 25 años y este lo encontramos en el artículo 21 de la Ley de Parcelamientos Urbanos, que es el artículo que está, el 20 es el que está ahí. El Estado en terrenos nacionales podrá realizar parcelamientos urbanos para beneficiar a todas aquellas personas que carezcan de terreno adecuado para la construcción de vivienda, que era lo que hacían en Bambi. Es requisito esencial para ser beneficiado carecer él o su cónyuge o hijos de bienes inmuebles registrados a su nombre. Serán destinados exclusivamente para la construcción de vivienda. Y en el artículo 21, las parcelas adquiridas constituirán patrimonio de familia y por consiguiente no podrán enajenarse ni dividirse por ningún título durante el término de 25 años a contar a la fecha en que le adjudicaron el adjudicatario adquiera la propiedad de la parcela, ni podrán ser objeto de embargo judicial o alguna otra limitación cuando el uso, usufructo, posesión o dominio durante el término indicado. Salvo, aquí viene porque la expropiación es válida, salvo por expropiación o incumplimiento del comprador en el caso de compraventa a plazos. Se exceptúan de las limitaciones de la enajenación del inmueble a título de herencia, legado o donación por causa de muerte. O sea, yo de constituir el patrimonio familiar, pero lo quiero dejar en legado a mi hijo, por ejemplo, entonces ahí sí es válido. La venta o permuta del inmueble por motivo justificado. Para eso tiene que haber una autorización previa del que se encargue ahora de ver lo de la vivienda, o el que haga su vez, pues establece la ley, y que él autorice porque es algo muy necesario. Supónganse que están corriendo peligro y la gente se necesita ir del país y ya lograron conseguir asilo en otro país y necesitan dejar vendido todo porque ya no van a regresar. Podría ser una causa. Los gravámenes que se establezcan por razón de créditos hipotecarios para la construcción de vivienda. Esto es interesante, pero ojo porque están estableciéndose de qué tipos de vivienda, de qué tipo de patrimonio familiar el que está otorgando legalmente el Estado por los bienes que le está entregando a una familia. En ese caso sí pueden ustedes constituir hipoteca, pero esta hipoteca va a ser solo para la construcción de vivienda. Es por eso que como se venden las casas con FHA, sí cabe el hecho de que estén hipotecadas, porque más o menos esa es la misma línea, porque la hipoteca es sobre el mismo bien que están adquiriendo ustedes. Si fuera, por ejemplo, hipotecarla porque quiero comprar un Lamborghini Diablo, no me lo van a dejar hacer. ¿Por qué? Porque no es para la vivienda. ¿Dudas del tema, no de otra cosa? Porque si no, nos desviamos mucho. ¿Dudas? Sí, Lili. Perdón, Lick, pero licenciado dijo la palabra que no era Lick. Me da la duda en el sentido que si hay un niño, por decirle algo, ¿se podría ampliar el patrimonio familiar más adelante porque esta persona o el niño o la niña no tuviera los 10 años de edad? ¿Se puede hacer alguna modificación? Si nace un niño después, por eso dice que el mínimo es 10 años. Entonces, la verdad es que por lo general lo que hace la gente es que puede constituirlo por 25 años. Y ya vimos que si, por ejemplo, usted lo constituyó por 25 años, y porque usted dijo que tenía un hijo que tenía 5 años cuando lo constituyó, dijo, bueno, me quedan otros 5 años por si tengo otro hijo. Pero resulta que nunca tuvo otro hijo, y el otro ya tiene 19 años, automáticamente ya quedó extinto. Automáticamente no, pues, pero digamos que la ley establece que como ya no hay a quien proteger, se extingue. Entonces puede usted pedir los 25 años y se va a extinguir si ya no hay nadie que se tenga que beneficiar por él. Licenciado, perdona, ¿y esto aplica solo en el caso de los niños, de personas en estado de interdicción o ancianos? Evidentemente los estados de interdicción ahí podrían estar incluidos dentro de los que necesiten protección. Pero entonces estaríamos hablando que ahí habría que en algún momento, por lo general cuando hay estado de interdicción, cuando se declara, también se mira qué pasa con los bienes para proteger a la persona. Pero eso ya es otro tema. Si no, nos vamos a salir, usted va a parar dándole yo como 1000 temas. Muy bien, ¿cómo se constituye? Artículo 444, se hace la solicitud. Sabemos que es un acta de requerimiento. En el artículo 444 pueden ver qué es lo que lleva qué requisitos lleva la solicitud. En esencia, qué tienen que tener, quién lo está constituyendo, quiénes son los beneficiarios, en qué plazo y cuál es el bien. Esas 4 cosas debieran de tener al menos. ¿Quién lo está constituyendo? ¿Quién es el beneficiario?
por cuánto tiempo y qué es el bien que está constituyendo. Luego, ¿qué vamos a acompañar? Pues ya lo vimos, el título de propiedad, certificado del registro de propiedad, inmueble que no tenga gravamen de ninguna especie, salvo servidumbres, declaración jurada de los demás bienes que no soportan gravamen, certificación del valor declarado, que fue lo que ya vimos en las presentaciones anteriores. Si el juez encontrara documentada la solicitud, ordena pues que se publique en el portal electrónico del Diario Centroamérica por 3 veces en el término de 30 días. Vean que aquí hay un plazo, 30 días y hay una cantidad por 3 veces. Si hubiese oposición, se lleva a un juicio ordinario. En el artículo 446 está sobre la escritura, que debe de contener la escritura. La escritura de otorgamiento va a ser una escritura pública, donde van a decir quién es la persona que lo fundó, los nombres de los beneficiarios, qué bienes comprende. Se debe transcribir la resolución que concede la autorización en la escritura constitutiva y patrimonio familiar surtirá todos sus efectos desde el momento en que se otorgue la escritura constitutiva y desde su inscripción en el registro de la propiedad. Si yo constituyo la escritura pero no registro, no existe. Le falta un paso para que exista el patrimonio familiar. Si yo ya lo registré y ya hice la escritura y la registré, ahí ya empieza a correr el plazo de la constitución. Constituir el patrimonio familiar no podrá entablarse acción de nulidad del mismo. Es decir que, supónganse que yo soy un acreedor y resulta que me entero que hay patrimonio familiar. Veo el edicto de, después lo voy a ir y decir que yo me voy a oponer. Nunca me opuse. Y ya que lo constituyeron, yo quiero ir y solicitar que se declare nulo ese patrimonio familiar. Ya no se puede, porque por eso está el plazo para poder presentar una oposición. Si yo no presento la oposición, al final entonces mi derecho no fue ejecutado, prescribe y continúa el proceso. En el decreto 5477, ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, lo tenemos en el artículo 24 y 25. Se relaciona con los artículos del Código Procesal Civil y Mercantil. Y pues lo único que aquí es que si hubiera presentado oposición, pues el notario remite el expediente al tribunal competente, que ya vimos quién era el tribunal. En el artículo 26 se establece sobre la escrituración y que debe tener audiencia a la Procuraduría General de la Nación y que el contenido pues debe llevar los nombres de los beneficiarios, bienes que comprende, valor y tiempo de duración, que son los mismos del anterior. Y de último, pues esto sí es una pregunta de notariado 2 y notariado 4 y notariado 3, ¿saben? ¿Cuál es el único? La pregunta podría ser más o menos así. ¿Cuál es la única justificación en la cual el registro de la propiedad puede tramitar un registro, inscribir un registro con una copia simple legalizada? Solo se puede en el patrimonio familiar. En todos los demás ustedes van a leer, y hasta en los libros van a leer. Cuando vieron lo de la copia simple legalizada, ustedes van a ver qué dice. La copia simple legalizada no sirve para hacer registros, a excepción que se dé para constituir un patrimonio familiar. Es el único caso que se puede hacer con una copia simple legalizada. Todos los demás casos tienen que ser siempre un testimonio y el testimonio especial que va para el Archivo General de Protocolo. Pero para el registro solo es un testimonio. ¿Dudas? Que esta sí es pregunta muy típica de examen. Entonces veamos el trámite. ¿Cuáles son los 3 trámites, los 3 pasos de todos? Acta notarial de requerimiento, primera resolución de trámite, notificación de primera resolución. Acta notarial de requerimiento, timbre notarial de 10 quetzales, timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Primera resolución, cubre el impuesto de timbre notarial de 2 quetzales. La notificación no, se hace la publicación de los edictos. Si hay oposición, se va para un juicio ordinario. Bueno, dijimos que era un juicio oral por lo que establece ahora la ley de tribunales de familia. Se da audiencia a la Procuraduría General de la Nación, resolución o auto final, en este se cubre un impuesto notarial de 10 quetzales, se remite el expediente al Archivo General de Protocolo y se va a hacer el otorgamiento de la escritura y la expedición de la copia simple legalizada para tenerlo en registro.
Este trámite es más pequeño en comparación del de ayer, que era como más largo. Y luego, pues, la verdad es que no hay mucho que hablar de esto. Les voy a enseñar otro expediente, entonces para que después lo veamos. Aquí solo está lo del acta de requerimiento, ver que pues manifiesta que él es la persona, quiénes son sus hijos, cuáles son los datos del bien que se va a constituir y cuál es el valor. En este caso es de 80,000 quetzales. Luego, quiénes son los beneficiarios que va a constituir y quiénes son los beneficiarios, por qué plazo se va a constituir. Y luego, pues sabemos que después de ello, cuáles son los medios de prueba que se presentaron. Y luego, cuál es el trámite a seguir, que ya eso lo vimos cómo se redactaba. Se cierra el acta notarial, se hace la primera resolución en la que ustedes pues, establecen que van a, con los antecedentes, se forma el expediente y luego que después de tener el expediente, se va a hacer la publicación del edicto, audiencia a la Procuraduría General de la Nación y a las demás personas que tengan interés en. Luego la notificación correspondiente, luego la notificación, el edicto, luego del edicto, la resolución de la Procuraduría General de la Nación, que hay que hacer una resolución de trámite, donde se va a mandar el expediente a la Procuraduría General de la Nación, se notifica y se tiene el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, y en la cual va a establecer que con base a todo lo que se ha presentado, pues para ellos procede que se dicte la resolución aprobando esta diligencia, es decir, autoriza que se faccione la escritura y que se haga la resolución. Luego de que ya tenemos esto, pues nos vamos al auto final. El auto final ya vimos cuál era la estructura en una clase anterior. Entonces realmente aquí toda la primera parte son los antecedentes, qué pruebas se presentaron, cómo se dio la primera resolución, segunda resolución, las publicaciones, la audiencia de la Procuraduría General de la Nación y los considerandos, que de acuerdo a la ley ustedes van a establecer qué es aplicable. Y por último, por lo tanto, con base en todos los antecedentes, declaran con lugar las presentes diligencias voluntarias extrajudiciales para constituir el patrimonio familiar. Y cerramos. Y luego la notificación de que ya está finalizada la parte del trámite y ya entramos entonces a la escritura. La escritura, la verdad es que no vamos a hablar mucho de la escritura porque eso se ve en notariado 4, pero en esencia, pues ustedes tienen que pactar como obligaciones previas, pues cuánto le van a pagar, que tengan la resolución final del proceso de patrimonio familiar, la identificación del compareciente y documento que acredite la propiedad, que ya los tenemos del expediente cuando lo hace el mismo notario. Al finalizar las obligaciones posteriores es que va a tener una copia legalizada para el compareciente, testimonio especial para el Archivo General de Protocolo y registro en el registro de la propiedad. Ojo pues, este testimonio es de la escritura que van a hacer después de que finalizó el proceso. Y el otro es el enviar el expediente al Archivo General de Protocolo cuando terminó el proceso. Son dos avisos que van a dar si quieren ver el Archivo General de Protocolo. Uno es el expediente, tomo el expediente, se lo envío al Archivo General de Protocolo, y el otro es el testimonio de constitución del patrimonio familiar. ¿Qué puede llegar a pasar? Que ustedes hacen el trámite de jurisdicción voluntaria, pero no les piden a ustedes hacer la escritura. Se lo piden a alguien más. Ustedes solo remiten el expediente y alguien más va a remitir el testimonio especial y elaborar la copia legalizada para que se haga el registro. Luego de ello, pues se hace la copia legalizada, que se cubren los impuestos de timbre fiscal de 50 centavos por razón de registro, 50 centavos por hoja, y el testimonio especial lleva 50 centavos por razón de registro y 50 centavos por hoja, y un timbre notarial de 2 por millar por ser de valor determinado porque ese consta. La estructura, eso sí por lo menos deben de saberlo para su examen, cuál es la estructura básica que debe tener la escritura de constitución de un patrimonio familiar, transcripción del auto, quiénes son los beneficiarios, qué bien se constituye, valor, duración y qué lo hace. Estas son como las 6 cláusulas base que debe tener la escritura. Y más o menos queda así. Esta es toda la encabezado de la escritura. Aquí primero se tiene a la vista el auto final y ahí lo que hacen es transcribir todo el auto final que ustedes ya redactaron. Luego ya quiénes son los beneficiarios, esto ya es en la escritura pública. Luego cuál es el bien que se constituye, cuál es el valor del bien y por último cuál es el plazo. Y luego de ello pues hacen el cierre de su escritura, lo hacen constar que todo lo leído que fue expuesto es de su contenido y que todos están de acuerdo, firma. Y luego el ante mí, firma de notario y luego hacen su copia legalizada y el testimonio especial de la escritura. Para liquidarlo, esto no se hace por medio del notario. Eso es algo interesante. Para liquidar el patrimonio familiar, como es una protección que el Estado está haciendo a la familia, ya se hace por medio de, por lo general se hace, el estatal es el que por lo general se hace
el proceso de liquidación, pues hay que dar un formulario, hay que hacer una declaración, hay que ir a un departamento jurídico del Archivo General del expediente original. Al Archivo General recibe la solicitud, busca el expediente para su traslado, el departamento jurídico recibe el expediente, hace el análisis, dan el visto bueno y luego autorizan al final que se haga, el usuario recibe una escritura donde hace constar que el patrimonio ha sido cancelado. Pero esto es principalmente cuando sean de los que constituyen de manera legal. ¿Dudas con el patrimonio familiar? De este les van a compartir un expediente para que lo tengan ahí a la vista, pero la clave de este es que, para que lo recuerden, es que, a ver, pues, en resumen, ustedes hacen el trámite y del trámite después va una parte donde ustedes hacen la parte de notariado 4, que es constituir una escritura pública. En el trámite, pues es el trámite y normal, acta de requerimiento, luego del acta de requerimiento hacen la primera resolución, notificación, luego de la notificación, publicación del edicto, dan audiencia a la Procuraduría General de la Nación, emiten la resolución y ahí termina el proceso de jurisdicción voluntaria. Empieza notariado 4. Ya que tienen la resolución, entonces ustedes lo que hacen es que transcriben, hacen una escritura de constitución del patrimonio familiar, transcriben toda la escritura, toda la resolución, hacen las cláusulas de quiénes son los beneficiarios, quién lo constituyó, por qué plazo y el monto, cierran la escritura, hacen el testimonio especial y la copia certificada, la copia legalizada de la copia simple legalizada de la escritura matriz y lo envían para que sea registro, lo envían al Archivo General de Protocolo como las obligaciones notariales típicas. Y ahí termina el patrimonio familiar. Y la determinación de edad es muy corto, por eso es que siempre damos estos dos, porque la determinación de edad es muy corto. Pero antes de continuar, ¿dudas? ¿Dudas? Procesando la información, licenciado. Exacto. Que no se le trabe el disco duro es todo. Muy bien, sigamos entonces. Sí, Sharon. Bueno, que tomo agua. Licenciado, respecto a lo que usted estaba diciendo de la constitución del patrimonio familiar, entonces lo que habría que redactar sería hasta donde termina el proceso de jurisdicción voluntaria y ahí la No, hay que revisión de la hacer el otro escritura, también. también hay que hacer la... Sí, la de lo licenciada le de va a pedir hasta la escritura matriz con todo. O sea, ahí sí va con todo. El expediente que le van a compartir, si nos da tiempo, tal vez les robaré unos 5 o 10 minutos de su existencia antes de ir a dormir. Para que lo podamos ver. Solo déjenme ver una cosa. Gracias, licenciado. Licenciado, el día sábado no, como habíamos hablado. Habíamos hablado, ¿quién? Eso es mentira. Bueno, sí, en clase. En clase, sí, no lo he planificado, la verdad, pero yo creo que sí. Solo denme un minuto, ahorita vamos a continuar. Pero si no fuera mucha molestia, podría ser en la noche, ya que muchos tenemos examen de retrasada mañana. Casi siempre es de 10 a medianoche. No, son mentiras. Es como de 8 de la noche. A veces nos ha dado 10, 10 y media. Una vez sí nos dio como a las 11 de la noche, pero es que se emociona mucho y entonces cuesta un montón avanzar. Y casi siempre programo lo que debiera de dar en el ciclo. Entonces no me gusta dejarlo a medias, por eso es que nos hemos extendido, pero la verdad es que ni se siente el tiempo. Bueno, yo digo que no lo sienten, al menos yo no lo siento. Sí. Esos son los comerciales, pero es que me meten ustedes comerciales ahí a mitad de camino, entonces ya no logro avanzar. Digamos, pues, Sharon, algo más que iba a decir, y Jamie, antes de que continúe con la determinación de edad, este proceso es corto. La verdad es que no hay mucha duda de este. Licenciado, disculpe, con una consulta. Es que, ¿quién hará qué persona realiza la liquidación, licenciado? En ese patrimonio familiar. Es que fíjese que no lo escuché porque está fallando mi internet, disculpe. Okay. Por lo general, cuando es el que constituye el Estado, se hace por medio de donde la institución que se encarga de velar porque el patrimonio de las casas que dio el Estado se cumplan. Esta es la institución que por lo general, de BIPO, dicen acá, es la institución que ahora se encarga de ver cómo se extinguen los patrimonios familiares de esos bienes que dio el BAMBI y todas esas instituciones en su momento. Si es de inmueble que no tiene que ver con el Estado, por lo general ya se hace ante un notario, o a veces como ya venció el plazo,
pues ya no tiene necesidad de decir porque ya venció. Pero en el estatal siempre hay que hacer un trámite todavía. Si lo quiere hacer antes de que finalice el tiempo, o hacerlo porque si no en el estado queda el registro que todavía está constituido y quizá ya es necesario darlo por finalizado. Muy bien, determinación de edad. ¿Qué les dice a ustedes sobre determinación de edad? ¿Qué dirían ustedes que es determinación de edad? Hay casos, licenciado, de personas que nacen pero nunca lo registran. ¿No? Sí, por ahí. Sí, Yo te voy a responder ahí unas dudas que están preguntando, pero voy a avanzar. Entonces veamos, pues, ¿cuándo procede la determinación de edad? En los casos que no existe registro en el Registro Nacional de las Personas, lo que muy bien decía Lidia, no la inscribieron. O se recurre primero a la determinación de edad antes de que ustedes hagan la inscripción. No pueden ir y decir, mire, quiero que lo registre, tiene 18 años y tal vez tienen la cara como de, tal vez como de 15 años, tal vez. Ustedes, no, pero es que ya tiene 18, porque no saben cuándo nació. Entonces, no, primero se hace una determinación de edad y luego de la determinación de edad hacen la inscripción en el Registro Nacional de las Personas. Entonces, para que vean cuál es el sentido del trámite. No inscribieron a alguien, primero debo determinar la edad. Y luego de que le determiné la edad, entonces ya puedo tener la inscripción. Hablábamos con ¿con quiénes hablábamos? Ah, sí, hablábamos con uno de mis colegas de sábado, de que antes hay gente que tiene dos fechas de nacimiento. El nacimiento físico, cuando nacen a la vida, y el nacimiento jurídico, que es cuando resulta que los fueron a inscribir y algunos hasta a veces tenían un mes de diferencia, nacían en enero, pero realmente su fecha de nacimiento registrada es un mes después. Pero supongamos que ni siquiera llegaron al mes, pasaron los años y a algunos les daba por miedo a que les pusieran las multas que no iban a registrarlos. ¿Y qué pasaba? La gente, todo el mundo la conocía, pero no había ningún documento que constara. Fíjense que lo van a inscribir a primero primaria y les piden el certificado de nacimiento y no lo tienen. Entonces necesitarían primero hacer la determinación de edad para ver si realmente el niño tiene 6, 7 años y ya que tienen la determinación de edad, entonces ya pueden hacer el registro. Bueno. Sandoval Gracia establecen que este proceso de jurisdicción voluntaria procede únicamente para el caso de personas a veces de avanzada edad, quienes materialmente no pueden presentar testigos de mayor edad a la suya y que pueden servirle de haberlos conocido de niños para corroborar su nombre, filiación o parentesco y que no posea ninguna documentación alguna que demuestre quién dice ser y no existe inscripción de su nacimiento ni documento de identificación personal. Esta es una referencia de por qué establecen estos autores donde es necesario. ¿Cómo se regulaba antes? Porque si ven el artículo 371 y 72, si no estoy mal, esos están derogados en el Código Civil, ¿alguien me puede confirmar? Y el 371 y 372 están derogados. O yo los tengo por otra cosa. Ah, sí. Sí, están derogados. Porque esos antes estaban en el registro que cuando entró la ley del RENAT deroga todo este montón de artículos y pues antes lo que se regulaba en esos artículos es que las certificaciones de las actas de registro civil prueban el estado civil de las personas y si la inscripción no hubiera hecho o no aparecer el libro que debiera encontrarse estuviera ilegible, faltarán las hojas o cualquier situación, podrá establecerse el estado civil ante un juez competente por cualquier otro medio legal de prueba, incluso certificaciones de partidas eclesiásticas. Antes se hacía eso. Y la licenciada les contará esta historia, les contaré yo brevemente la historia que ella les contaría. Ella cuenta que ella tenía que hacer algún trámite para cumplir sus 18 años y resulta que aparecía que no estaba inscrita. Entonces, pero como me cuenta ella, porque hasta cuando se los cuente, le voy a decir que se los cuente en la próxima clase que tengamos y que esté ahí presente. Y entonces hasta se ríe porque dice, y me dejaron entrar a ver los registros y resulta que la hoja donde yo estaba registrada estaba traspapelada porque alguien la había arrancado. Eso es lo que ella cuenta en su historia cuando cuenta y le causa mucha gracia porque dice ella, qué negligencia, primero que estaba arrancada y segundo que la dejan a ella, que nada que ver, ir a ver los registros y así es como ella obtiene la certificación de nacimiento del folio, el folio donde ella aparecía registrada, porque no aparecía. Entonces ella tuvo que decir, de alguna manera le dieron permiso de entrar a ver y así encontró ella. Pero ahí les contaré ya la historia. Cuando no es posible fijar la fecha de nacimiento de una persona, el juez atribuirá la edad que fijar en los expertos compatible con el desarrollo del aspecto físico del individuo. Ese experto es un médico por lo general, el que determina cuál es la edad con base a algún proceso científico establecido. Él puede determinar, puede ser que, por ejemplo, le haga una extracción de alguna
alguna, por ejemplo, un pedacito de hueso y con eso utilice el método del carbono 14, si no estoy mal, es un método científico, donde con ese se puede determinar cuál es la edad de un objeto. Con eso determinan hace cuántos años descubrieron huesos que descubren, así es como descubren cuántos años tienen de existencia esos huesos por el método de carbono. Es bueno que lean ciencias, ¿verdad? Bueno, artículo 22, determinación de edad, cuando cualquier acto o diligencia que no sean de carácter procesal penal y si no fuera posible fijar la fecha de nacimiento de una persona, podrá acudirse ante notario quien le atribuirá la edad que le fije un facultativo competente, este es un médico, compatible con el desarrollo de aspecto físico de la persona. Y en la página del RENAP pues están los requisitos, certificación de la resolución final de las diligencias en original y duplicado, y luego formulario proporcionado por el RENAP y comprobante de pago, porque hay que hacer un pago por ser una inscripción extemporánea. ¿Qué documento van a pedir ustedes? Original y fotocopia de documento personal de identificación de la persona que está pidiendo hacerlo. Si no hay, entonces necesitan una negativa de la partida de nacimiento de la persona que se va a determinar la edad extendida por el Registro Nacional de las Personas. Nombre del facultativo que evaluará la persona, que dijimos que es un médico. Y obligaciones posteriores, con duplicado y original de la certificación de la resolución final de las diligencias, auto original que resuelve las diligencias y se remite al archivo general de protocolo. El duplicado y el original sirve para llevar al Registro Nacional de las Personas, como ya lo habíamos leído antes. ¿Y qué más me falta aquí? Eso va a corregir aquí porque después se me olvida. Original. Vale. Y el trámite. ¿Cuál es el trámite? El trámite es sencillo. Acta de requerimiento, resolución de trámite, notificación, los primeros 3 de cajón. Acta de cernimiento de facultativo, cada vez va para que lo tomen en cuenta. Miren, pues, si cuando en el proceso de jurisdicción ustedes leen en la información inicial que alguien tiene que entregarles un documento, un ingeniero, un médico o algún otro profesional que no sea del derecho, siempre hay que hacer un acta de discernimiento del cargo, un acta de discernimiento del facultativo. Siempre estos dos pasos se repiten. Ayer que vimos que era acta de discernimiento del ingeniero e informe del ingeniero. Aquí es acta de discernimiento del facultativo, que por lo general es un médico, e informe del médico. Ya que tenemos el informe del médico, resolución del auto final, primer trámite donde no tenemos Procuraduría General de la Nación, notificación del auto final, certificación del auto final y remisión del expediente del Archivo General de Protocolo. Y luego pues ya sabemos que la persona tiene que ir al Registro Nacional de las Personas a hacer el registro correspondiente. ¿Dudas? ¿Quién me iba a preguntar algo? Lidia, creo. Sí, licenciado, perdón, ¿podría regresar una diapositiva, por favor? Pero esto está en el libro. O esta otra. Ahí estamos. Ya, gracias, licenciado, muy amable. Muy bien. Ahora, les voy a... Déjenme ver qué tengo ahí. Si alguna vez ustedes presentan pantallas y esas cosas, siempre verifiquen antes de compartir qué tienen abierto. Previo a... Porque a veces de repente ustedes estaban viendo, yo qué sé, una película, yo qué sé, o algo. Y a veces, ya andan cerrando todo. Cuando comparten pantalla, casi siempre hagan primero la revisión y luego de eso hacen el compartimiento de pantalla. Es la manera más técnica y profesional de poder hacer compartir pantalla. Muchos hacen compartir pantalla y dejan un montón de cosas abiertas y eso pues al final no es correcto hacerlo porque hay cosas privadas que nadie más tiene que ver, sobre todo cuando graban clases y esas cosas. Muy bien. Les dije que les iba a compartir los expedientes para que los vean. Pues se los vamos a compartir sin lugar a dudas. Esa es la información que a mí me dieron. Solo me dicen si ya cargo el documento. Sí, está bien. Este es el de determinación de edad. Si se dan cuenta, empieza con el acta de requerimiento. Este es algo antiguo, ¿oyeron? Porque se hace con una cédula de vecindad. Por si no conocían las cédula de vecindad, estudiantes de derecho, cédula de vecindad. Pero sea un gusto que la conozcan. Esta es la cédula de vecindad. Aquí están los datos de la persona que se está haciendo la identificación. Está la primera, esta es una, es una legalización de documento, están dando dando fe de que el documento es auténtico, la municipalidad. Luego está el del Registro Nacional de las Personas, donde se hace constar que no tiene inscripción. Para eso sirve por eso es que aquí establece negativa del nacimiento. Luego que ya tenemos la negativa del nacimiento, entonces acá otra vez se autentica esta negativa del nacimiento.
Se hace, aquí le dieron audiencia a la Procuraduría General de la Nación, pero porque van a hacer un asiento extemporáneo. El asiento extemporáneo sí tiene audiencia a la Procuraduría General de la Nación, pero la determinación de edad no. Y luego ya tenemos que admite, hasta aquí aparece la resolución de trámite para la diligencia de determinación de edad, y luego se hace la notificación, solicitud de nombramiento al médico forense. Esto lo hicieron ante un juez, miren, de primera instancia, el ramo civil del departamento de Guatemala. Este creo que es judicial, ¿saben? Luego de ello, pues ya tienen, es que se hizo en el bufete popular, por eso es que ven que tiene cuestiones de un juez, por la forma en que se gestiona. Luego de ello, ya tienen el dictamen del INACIF, que es de quien determinó la edad, el dictamen pericial, donde establecen, ellos hicieron, veamos qué método hicieron, el reconocimiento odontológico. A través del reconocimiento de los dientes es que ellos determinaron que la persona oscila entre los 60 y 70 años por cómo están sus dientes, y entonces ellos dicen que aproximadamente la persona tiene 65 años, y esa es la edad que le van a declarar. Ya que tenemos esto, se hace la notificación en la ciudad, pues que hace otra vez una legalización de documentos. Luego aquí ¿se acuerdan que lo está haciendo en el bufete? Hacen la solicitud para que se tenga por presentado el material, se extienda en mi coste y formalidad de certificación total del expediente voluntario para continuar con el proceso. Y luego ya tenemos la resolución final y el envío. Vean, ¿se recuerdan que ayer vimos una forma de enviar el archivo general de protocolo? Esta es otra forma, vean. Dirigido a datos del notario, tipo de expediente, requerido por favor de fecha de inicio, fecha de finalización, cuántos folios tiene, lugar y fecha, y nombre y sello de notario. Y ahí termina el expediente de determinación de edad. Y el otro que les vamos a compartir es el de patrimonio familiar. La misma situación. Empieza con el acta de requerimiento y ya estoy sobre el tiempo, entonces de este solo quiero que vean que si viene la escritura, que es lo que me interesaba que vean. Están todos los documentos, ya lo verán ustedes despacio. El documento de identificación de las personas que lo constituyen. Esta es la certificación del registro de catastro y avalúo de bienes inmuebles. Luego está el formulario de registro de la propiedad para hacer constar cuáles son la finca, folio y libro. Luego ya tenemos la fotocopia del libro para ver que si tiene alguna anotación. Así es como aparece registrado, su primer registro. Y aquí hay otro segundo registro, por eso dice número 2. Y luego de ello tenemos un tercer registro y un cuarto registro. Este lleva 4 registros. Y veamos, hay un quinto registro. Luego de ello, termino. Esa es la certificación para hacer ver que es original de cada una de las hojas que les dieron. Aquí está la publicación, la verdad es que no se mira bien, pero aquí debiera estar la publicación del edicto. Pero esa no, esta haber sido algo mal publicada. Aquí sí se ve correctamente la publicación. Aquí está la parte de la publicación del edicto y la otra parte de la publicación del edicto. Otra publicación, se recuerdan que estas son 3 publicaciones, ya van 2, y tercera publicación del edicto. Ya que tenemos las 3 publicaciones, tenemos la resolución de trámite. Luego la resolución de trámite se notifica, audiencia a la Procuraduría General de la Nación. La resolución que se tiene y esto es lo que quería que vean. Y aquí está la escritura. Entonces vean la escritura primera. ¿Qué hace? Transcribe todo el auto final. Y eso es lo que más tiempo les va a quitar. Hacer la transcripción del auto final en esta escritura. Luego acá terminaron, sigue el auto final, el auto final, el auto final, el auto final. Y segundo, los beneficiarios, el bien, el valor del bien, el plazo en el que se constituyó y que aceptaron. Y de ahí el cierre de la escritura. Y el testimonio de la escritura. Y el registro que se hizo correspondiente. Y el envío, vean, esta es otra forma de enviarlo al archivo general de protocolo. Este es como que fuera una carta o un memorial. Y ahora sí, con eso hemos terminado. Les robé 3 minutos de su tiempo. ¿Dudas? Yo les recomiendo una cosa antes de cualquier cosa. Yo les recomiendo que usen, o sea, tienen los expedientes originales que les comparte la licenciada, pero hay algunos
si se dan cuenta, tienen como más información por quién los hace. Muchas veces los hacen instituciones y otras veces los puede hacer un notario particular. Entonces vayan cotejándolo con los expedientes que ustedes van a tener en los libros, como para ver esas diferencias y tener, encontrarle el sentido al expediente y no digan, pero ¿por qué agregaron esto? Sino encontrarle la lógica por qué es que está agregado ese documento. Es la única sugerencia que les puedo dar. Muy bien. Ahora sí los dejo retirarse. Pasan feliz noche. Con esto terminé la clase. Ahora me voy a quedar en resolver dudas. Espero haya sido un gusto compartir con ustedes y los voy a ver el sábado a las 8 de la noche. Empezamos el sábado de 8 más o menos a 10. Vamos a trabajar redactar notificaciones y resoluciones. Esos son los dos temas probablemente que vamos a trabajar. Resoluciones de trámite y notificación y tal vez el encabezado de actas de requerimiento. Voy con Luis, luego voy con María y luego voy con Jorge.